Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Cómo pescar oportunidades value en mercados revueltos, en el que entrevistaremos a Javier Ruiz, director de inversiones y socio de Oros Asset Management. Javier, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien. Bueno, pues nada, antes de comenzar me gustaría comentaros que este webinar se marca en un nuevo ciclo de webinars de MyInvestor que se llama Aprende con las gestoras. Y en este ciclo lo que hacemos es entrevistar a los gestores estrella y a los representantes de las principales gestoras nacionales e internacionales para que nos ayuden a conocer un poco mejor el fondo que gestionan o la gestora a la que representan. Aclararos también que la presentación de hoy constará de una entrevista, en este caso a Javier, y después de esta entrevista podréis plantear todas las dudas que tengáis a través del chat. Si os van surgiendo a medida que se va produciendo la entrevista, también las podéis ir dejando en el chat, que luego cuando lleguemos al final del turno de preguntas las rescatamos de ahí y ya las voy leyendo en voz alta. Y bueno, pues como os comentaba, hoy toca hablar de value, hoy vamos a conocer un poquito mejor a Oros Asset Management y tenemos, como os decía, con nosotros a Javier Ruiz, que es el director de inversiones y socio de Oros. Esta gestora cuenta con dos productos, ¿no? El Oros Value Internacional, con una rentabilidad anualizada del 12% en los últimos 3 años, y el Oros Value Iberia, con una rentabilidad anualizada de en torno al 5,5% en el mismo periodo. Pero bueno, ahora a lo largo de las preguntas que haremos, que sirven un poco también para aclarar un poco mejor en qué consiste esto del value y qué características tiene, cómo funciona, pues también conoceremos un poco mejor estos productos y el estilo, ¿no?, de inversión de la propia gestora. Bueno, la primera pregunta que te quería hacer, Javier, Ujú. es sobre el propio value, ¿no?, que está en boca de muchos inversores, pero yo creo que nunca está de más, por si acaso algunas de las personas que nos están viendo ahora no acaban de tener muy claro qué es, u otras que a lo mejor creen que lo saben, pero está bien también afianzar el concepto. ¿Podrías definirnos desde tu punto de vista qué es el value investing o inversión en valor y en qué se diferencia del otro gran estilo opuesto, ¿no?, del growth investing o inversión en crecimiento? Sí, está bien tirada la pregunta porque es verdad que luego cada gestora entendemos el value investing a lo mejor de manera diferente, ¿no? Lo primero es aclarar que nosotros tratamos de huir un poco de estas etiquetas de inversor value, inversor growth, porque bueno, al final la esencia para nosotros del value es comprar algo por menos de lo que vale, independientemente del perfil de crecimiento que pueda tener una compañía. Dicho esto, es verdad que tradicionalmente pues, se asocia al value investing invertir en compañías que hoy, con los beneficios que generan o comparado con su valor de liquidación o cualquier otra métrica, están atractivas, ¿no?, con los beneficios actuales, mientras que las compañías o el estilo de inversión de crecimiento se suele asociar a comprar hoy compañías que ópticamente pueden parecer caras, pero con los crecimientos que se espera, pues son inversiones que se espera que sean rentables porque ese crecimiento va a compensar el múltiplo más alto que estás pagando. Entonces, nosotros hemos tenido históricamente, y sigue siendo el caso hoy, pues compañías que casarían con lo que históricamente se define como value investing y con compañías que se casan con el estilo growth, ¿no? Hace unos años teníamos mucho peso en plataformas tecnológicas, pero porque no estábamos pagando, a nuestro entender, múltiplos elevados comparado con las perspectivas de crecimiento del flujo de caja o de los beneficios de esas compañías, ¿no? Lo que no tiene sentido, que quizás lo que ha pasado los últimos tiempos, sobre todo pues en 2019, 2020, es que la gente que invertía en compañías de crecimiento parecía olvidarse un poco de la valoración. Da igual el múltiplo que estoy pagando, porque es una compañía de mucha calidad, tiene capacidad de reinversión muy alta, un roce muy elevado y siempre va a ir bien en bolsa. Y eso no es así, ¿no? No podemos perder nunca de vista pues, la valoración, lo que estamos pagando por una compañía. Ujú. Bueno, pero de todos modos, aunque vosotros no queráis adscribiros literalmente al estilo value de una forma canónica, más o menos un poco vuestro enfoque se encuadraría más dentro de esta filosofía, ¿no?, que dentro de otras, entiendo yo. Sí, es lo que nosotros llamamos invertir con sentido común, ¿no? Comprar algo por menos de lo que vale y ya está. No hay que darle muchas más vueltas y lo que te digo, independientemente del perfil de crecimiento de una compañía o cómo cotizan hoy, si pensamos que estamos comprando barato en relación con dónde va a cotizar dentro de 3 4 años, pues entonces para nosotros es una inversión value. Es un poco la idea. Ujú. Y bueno, pues hablando como estábamos del tema value, el año que nos ocupa, el año 2022, está siendo muy turbulento para los mercados
pero para algunos gestores value pues consideran que puede ser una oportunidad de oro, ¿no? Para localizar pues eso, oportunidades de inversión, compañías que cotizan a precios muy atractivos. ¿Vosotros compartís esta visión, Javier? ¿Pensáis también que a río revuelto ganancia de pescadores? Sí, eso siempre. Totalmente. Y estamos en un entorno muy curioso porque pese a que el value investing, o lo que entendemos nosotros por value investing o nuestra forma de invertir, pues lo ha hecho especialmente bien este último año y medio frente a los índices, pues el potencial de nuestra cartera hoy es el más alto de nuestra historia, quitando ese año o ese momento de la pandemia de mínimos bursátiles que todo cotizaba a precios de derribo, ¿no? Que no deja de ser curioso que haciéndolo bien estamos consiguiendo muchas oportunidades. Y esto es al final porque venimos, pues eso, de un periodo donde todo lo que era comprar barato iba fatal hasta finales de 2020, pues todo lo que fuera cíclico, ¿no? Como pueden ser materias primas, y no dejaba de subir lo que decía antes, compañías de crecimiento en el que se pagaba pues valoraciones totalmente absurdas, pero como el flujo de dinero seguía entrando, esas compañías lo hacían bien. Ahora han subido estas compañías cíclicas y nosotros estamos siendo capaces de ir rotando poco a poco, porque todavía tenemos exposición a muchos negocios de materias primas, hacia compañías que lo están haciendo especialmente mal pues en este periodo. Al final, con la crisis energética, por ejemplo, todas las compañías industriales que tienen que soportar mucho coste energético para la fabricación de sus productos, pues están sufriendo mucho este año en términos de rentabilidad, generación de caja, y entonces, claro, los mercados siempre penalizan en exceso o descuentan lo peor primero, ¿no? Primero disparan y luego preguntan, y es cuando se van generando las grandes oportunidades. Entonces vamos encontrando nuevas ideas muy atractivas en negocios industriales, ¿no? Como puede ser el sector del vidrio, donde recientemente pues, hemos reiniciado posiciones después de muchos años fuera. Uh-huh. Bueno, ahora comentabas un poco por encima que, pues bueno, que a veces el mercado se pasa de frenada, ¿no? Y es un poco demasiado agresivo, como si dijéramos en el castigo. Estoy a cuento de que una de las consignas del value investing y, bueno, en general de cualquier inversión racionalmente entendida, ¿no? Es que es imprescindible controlar los sesgos emocionales, ¿no? Las emociones que influyen a la hora de invertir, desde el pánico hasta la avaricia. ¿Podrías explicar un poco también a nivel didáctico, ¿no? Para que nos puedan entender todos los asistentes, qué es eso de los sesgos emocionales y cómo afectan al inversor? Al final, lo que tenemos que tener claro es que no somos racionales, y entonces pues nuestra mente nos juega malas pasadas, y eso a nivel de inversor pues puede ser un desastre absoluto, porque te puedes sabotear pues, todo el trabajo previo de análisis que has hecho en una compañía. Tú puedes hacer muy bien tus deberes, analizar un negocio, tienes muy claro que está barato, compras, el precio empieza a caer y empiezas a ponerte nervioso, empiezas a replantearte todo, cuando el precio, si no ha cambiado nada, no debería ser una referencia más allá de si tienes que comprar más o no comprar más con esas caídas, ¿no? Quizás se entiende estas cosas de sesgos cognitivos y heurísticas, que son atajos mentales, si ponemos un par de ejemplos así rápido para que la gente lo pueda entender. Uno muy típico sería como estoy hablando del precio, el sesgo de anclaje. El sesgo de anclaje es utilizar una referencia, normalmente numérica, que no tiene ningún sentido, pero tu cerebro se ancla a ese número para tomar una decisión. Por ejemplo, el precio de compra de una empresa, si yo compro mañana acciones de una compañía a 5 euros, ese precio en realidad solo tiene sentido si lo comparo con lo que creo que vale la compañía. No tendría que ser referencia para nada más. Y muchas veces la gente, si cae la acción, dice, bueno, si empieza a recuperar y se acerca a ese precio de compra, pues ya vendo y lo comido por lo servido. Y ese precio en realidad no, aisladamente no aporta nada. Cuando se dice, el IBEX ha perdido o ha superado la barrera de los 10.000 puntos, da absolutamente igual, ¿no? Que esté por encima de 10.000 o por debajo de 9.000, pero vende mucho a nivel periodístico y la gente pues al final se puede confundir con que esas cosas tienen sentido, ¿no? Pues por poner el clásico ejemplo. Y luego otro que también tiene mucho sentido en las inversiones es el exceso de optimismo, ¿no? A nivel evolutivo tiene mucho sentido que seamos una raza por naturaleza más optimista, porque si no, pues imagínate qué mundo tendríamos. Pero a la hora de invertir, pues puede ser un problema, y esto se ve muy bien con las estimaciones de los analistas a nivel de beneficios del Standard & Poor's 500. Si uno coge la estimación que van haciendo para cada año en los últimos 30 años, pues puedes ver perfectamente cómo van revisando continuamente a la baja esas estimaciones, porque ese exceso de optimismo siempre lleva a inflar los beneficios que los analistas esperan de las compañías, y eso es un peligro porque te lleva a sobrepagar
Entonces hay que intentar siempre, pues, por ejemplo, ser conservador en los números, comprar muy, muy barato para contrarrestar ese sesgo, ese exceso de optimismo. Y así, pues, con 20.000 cosas que uno tiene que conocer, pues, precisamente para no caer en ello, ¿no? Ujú. Esto enlaza precisamente con la siguiente pregunta que te quería hacer, y es ¿cómo hacéis vosotros en Oros para controlar estos sesgos emocionales? Porque tendemos a pensar que solamente el inversor retail, el inversor particular, está sujeto a estos sesgos, pero bueno, le pueden afectar a cualquiera, ¿no? Yo recuerdo pues en otros webinars que hemos entrevistado a gestores y hablando de esta cuestión nos decían, pues mira, nosotros tomamos decisiones en un comité y sometemos un poco la decisión de compra también al punto de vista de otros, o tomamos una serie de directrices o de protocolos precisamente porque somos conscientes de que estos sesgos también pueden afectar al inversor profesional, ¿no? Incluso a un gestor de fondos profesional. ¿Vosotros cómo lo controláis, Javier? Yo creo que básicamente de dos maneras. Primero, pues siendo fieles a los principios, ¿no? A nuestro proceso de inversión, a qué estamos buscando en una compañía cuando invertimos en ella y no salirnos de eso, porque cuando nos salimos es cuando pues cometes los errores de inversión y es lo que siempre contamos, ¿no? Invertir en compañías que están dentro de lo que nosotros podemos entender y analizar, ¿no? Que seamos gestores profesionales, pues no quiere decir que podamos entender el sector de la biotecnología, por poner un ejemplo de un sector en el que no invertimos. Pues, céntrate en lo que tú controlas. Hay miles de compañías y muchísimos sectores en los que invertir. Eso es lo primero, no salirte de tu círculo. Luego buscamos compañías que tengan algún tipo de ventaja competitiva, de barrera de entrada, que tengan un balance sólido, que estén bien gestionadas a nivel de equipo directivo y un precio muy barato. Si hacemos eso y respetamos esos 5 principios, habitualmente pues, no caeremos en las trampas psicológicas. Pero luego es verdad, y esto a lo mejor nos diferencia de otras gestoras, el ser una persona la única responsable a la hora de gestionar los fondos, pues todavía te puede jugar malas pasadas. Lo que decía antes de, empieza a caer la acción y te empiezas a replantear, aunque no quieras, toda la tesis de inversión de a ver si se me está escapando algo. Y aquí es importante pues tener otros compañeros que te ayudan a soportar la tesis de inversión. En nuestro caso, pues Alejandro, Miguel y yo tenemos que estar de acuerdo siempre a la hora de invertir en una compañía. Que yo sea el director de inversiones, pues no quiere decir que yo tenga la capacidad de vetarle a ellos o sobreponerme a la hora de tomar una decisión. Y luego también es interesante a la hora de decidir si vamos a invertir en una compañía, otro tema por el cual SER3 yo creo que refuerza mucho nuestro proceso de inversión, es que al final tratamos de matar la tesis de inversión. Esto quiere decir que pues uno de los 3 gestores se mira a la compañía, hace un análisis que podrá llevar, pues depende de cada sector, ¿no? Desde 2 semanas, a lo mejor 2 meses, y ese análisis pues, lo tiene que dejar por escrito. Y esto de por escrito es importante porque así los otros 2 vamos a mirar tranquilamente por nuestra cuenta sin tener que debatirlo, ¿no? Entre los 3, que ahí puedes dejarte llevar más por las emociones, pues miramos ese análisis y tratamos de matar la tesis de inversión, buscar esos errores. Entonces, todo eso va reforzando mucho la tesis, porque si superas ese proceso, pues al final será más fácil que no te estés equivocando en tu análisis. Yo creo que al final un poquito todas estas cosas son las que nos ayudan a evitar caer en las emociones y ser fieles a un proceso racional de inversión. Uh-huh. Y bueno, comentabas al principio, Javier, que vosotros, pues bueno, no os adscribís exactamente dentro de la categoría value, que al final de lo que se trata es de comprar buenas compañías a buen precio. Pero bueno, incluso dentro de esta filosofía, ¿no? Con la que yo creo que se identificarían un gran número de gestoras, pues cada gestora tiene sus particularidades, tiene su metodología de inversión, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo, como dice el refrán. En vuestro caso, en el caso de Oros, ¿qué metodología os caracteriza? O sea, si tuvierais que decir, bueno, pues vuestro enfoque, ¿no? Vuestro estilo de inversión, ¿en qué os diferenciáis de otras gestoras o boutiques que sigan metodologías similares? Creo que, a ver, son cosas o matices al final, ¿no? Porque es verdad que con unas gestoras te puedes separar más en tu forma de invertir, con otras pues te puedes asemejar un poco más. Yo creo que históricamente algo que nos diferenciaba es que nosotros pues nos atrevimos, quizá cuando ningún value lo estaba haciendo todavía en España, a mirar el sector de las plataformas tecnológicas. Pues te hablo de hace ya, no sé, 7, 8 años. Lo que hablamos del growth y no growth, a lo mejor antes como que el inversor value miraba con mucho recelo las compañías de crecimiento y nosotros, al menos aquí en España, pues yo creo que fuimos de los pioneros
en mirar ese tipo de compañías, porque sí que entendíamos que si no sobrepagabas era una inversión value. Yo creo que eso históricamente nos ha podido diferenciar. Luego también con otras gestoras nos puede separar el tema de la liquidez. Hay gestoras que a lo mejor deciden estar 100% invertidos o cerca de ese máximo legal todo el tiempo, que es muy respetable, y nosotros, sin embargo, preferimos ir siempre con el potencial. Es decir, si no encontramos ideas de inversión suficientemente atractivas, no vamos a forzar la inversión. Y esto nos afecta especialmente a la cartera ibérica por tener un mercado más limitado, que es solo España y Portugal. Pues en momentos puntuales podemos tener la liquidez y la hemos tenido, de hecho, hace unos años en niveles pues, del 25, del 30% incluso, si no encontramos oportunidades suficientemente atractivas. Hay que tener la paciencia de que al final el mercado te va a volver a dar esas oportunidades de inversión, ¿no? Entonces, eso nos puede también separar un poco de otras gestoras. Y luego yo creo que es fundamental lo que comentaba antes del proceso, de que los tres tenemos que estar de acuerdo y cómo tratamos de matar el análisis o la idea de inversión que uno de los tres gestores ha realizado. Y por citar tres cosas que yo creo que nos pueden separar un poco. Muy bien. Dentro de de la metodología Value existe un riesgo específico, ¿no? Que es el de las trampas de valor. Aunque bueno, yo creo que es un riesgo que también se puede achacar a otras metodologías o a metodologías más mixtas, más amplias, ¿no? Como pueda ser la vuestra. ¿Podrías explicar qué es esto de las trampas de valor y qué hacéis vosotros para evitarlas? La trampa de valor es un tema un poco controvertido porque en realidad es un error de inversión. Entonces, bueno, se bautiza como trampa de valor, que queda quizá más excusable o no sé cómo decirlo. Pero bueno, al final es verdad que la trampa de valor o esa terminología se utiliza para hablar de compañías que cotizan a niveles aparentemente baratos, pero que esconden pues, un problema estructural de fondo en su negocio y en realidad no estás comprando barato, estás comprando muy caro, porque la compañía pues, va a sufrir algún tipo de deterioro muy fuerte en la marcha de sus beneficios los próximos años, por ejemplo, ¿no? Me viene a la cabeza un caso de estos que nosotros sufrimos hace ya mucho tiempo, pues podía ser nuestra inversión en Nokia, cuando Nokia era el líder en venta de móviles, con una cuota de mercado pues escandalosa, no sé si llegó a ser del 50%, con un balance súper sólido y cotizaba muy barata y no entendíamos por qué. Y el motivo era muy claro, estaba sufriendo una disrupción tecnológica porque estaban llegando los smartphones, ¿no? Llegaban nuevos fabricantes, especialmente pues Apple o Samsung, y se llevaron ese mercado y Nokia en tan solo un año pues prácticamente desapareció del mapa. Eso es una trampa de valor o un error de inversión porque no supimos ver esa fuerte disrupción tecnológica, por poner un ejemplo. También, pues invertir en compañías muy endeudadas cuando están haciendo una reestructuración suele ser una receta también para perder bastante dinero, porque al final en tus números sueles pecar de optimista y si se retrasa un poco la tesis, pues ese endeudamiento te puede acabar matando. Pero de nuevo, se puede llamar trampa de valor, pero es más un error de inversión de no haber mirado bien pues, todos los riesgos que estás asumiendo. Porque bueno, hay veces que uno puede hacer sus cálculos sobre cuál es el precio objetivo de una compañía y luego pues aún así calcula su descuento y todo lo demás, pero ahí es donde está la trampa de valor, ¿no? Que no siempre uno tiene en cuenta todos los factores que luego entran en juego, ¿no? Que hay veces que cotiza barata por razones que no somos capaces de Exacto. identificar y para cuando las identificamos pues ya... Pues ya has perdido el 50% con suerte, a veces incluso más, ¿no? Muy bien. Veo que están dejando ya algunas preguntas en el chat, sugerencias de preguntas para la entrevista. No os preocupéis porque al cabo de esta entrevista abriremos un turno de preguntas a los asistentes y ahí podréis preguntarle a Javier todo lo que queráis, incluso si no son temas relacionados con sus fondos, pues incluso temas de educación financiera, también estaremos encantados de ayudaros. Lo único que leeremos estas preguntas ya al cabo de la entrevista, pero bueno, si las queréis ir dejando en el chat, pues luego les echamos un ojo. Bueno, continuando con la entrevista, entrando ya en las posiciones, ¿no? de vuestros fondos, Javier, en concreto en el Oros Value Internacional, ¿cuáles son las principales posiciones y qué es lo que te gusta de ellas? Pues yo creo que hay tres compañías que por su peso destacan especialmente ahora mismo, que serían Naspers, AerCap y Catalana Occidente, que son compañías pues muy diferentes una de cada otra, ¿no? Entre las tres son muy diferentes. El caso de Naspers es una compañía un poco complicada de entender, es un holding sudafricano, que eso ya pues tira un poco para atrás, dueña de plataformas tecnológicas. Y en concreto lo interesante de Naspers
es que controla, creo recordar que alrededor del 27-28% de Tencent, del gigante tecnológico chino, que es dueño del mal llamado WhatsApp chino, de WeChat, con el que pues, la población china puede hacer prácticamente de todo, ¿no? Desde pagar con el móvil a contratar cualquier servicio que se nos pueda ocurrir, ¿no? Es lo que se llama una super app. No tienes que salir de esa aplicación para hacer absolutamente nada, lo puedes hacer absolutamente todo y bueno, pues tiene, creo recordar que 1.100 millones de usuarios activos mensuales, que es una auténtica barbaridad y te dice hasta qué punto es relevante, ¿no? Y luego Tencent, por dar dos pinceladas rápidas, también es la compañía más importante del mundo en el sector de los videojuegos, con cada vez más presencia a nivel internacional y, por supuesto, pues líder indiscutible en China, ¿no? Y luego, bueno, también tiene negocios relacionados con redes sociales, plataformas similares a Netflix, a YouTube, una compañía gigantesca con un ecosistema muy especial y muy, muy fuerte. ¿Cuál es la gracia de la tesis de inversión en Naspers o cuál es el atractivo especialmente en estos momentos? Que Naspers cotiza con un descuento muy importante frente al valor de sus participadas. Aquí tampoco quiero complicarlo mucho. Naspers tendría Tencent a través de un holding intermedio que se llama Prosus, que también cotiza, y Naspers sería la forma más atractiva de comprar Tencent y el resto de participadas, ¿no? Porque tiene un descuento muy, muy elevado. Entonces, siempre nos ha gustado esta inversión, llevamos años invertidos, pero en estos momentos nos parece más atractiva porque Naspers lo que está haciendo es vender poco a poco su participación en Tencent, con lo cual lo vende a mercado, para comprar acciones propias de Naspers con ese descuento, con lo que en realidad estás vendiendo Tencent aquí para comprar Tencent mucho más abajo y eso está generando muchísimo valor para los accionistas. Luego, AirCap, que es otra que nos parece ahora muy interesante, es la compañía líder mundial en el negocio de leasing de aviones, de alquiler de aviones. Básicamente AirCap compra aviones a los principales fabricantes, a Boeing o Airbus, y se lo alquila a las aerolíneas. Entonces, bueno, es un negocio, como todos podemos imaginar, que ha sufrido bastante a raíz de la pandemia, porque básicamente las aerolíneas pues, no podían hacer volar sus aviones y si no vuelan los aviones no ingresan dinero y entonces no podían pagar los alquileres de esos aviones a AerCap. Pero bueno, AerCap ya superó esa fase complicada. Es verdad que todavía los niveles de utilización o los niveles, mejor dicho, de tráfico aéreo no se han recuperado del todo en todas las geografías, pero es verdad que ya hemos superado ese bache. AerCap está ahora mismo en una situación financiera muy, muy holgada. Ha podido hacer una compra que ha generado mucho valor para los accionistas, que sería la compañía GECAS, que era el otro gran líder de leasing de aviones y que pertenecía a General Electric y lo compró en 2021 demostrando su fortaleza financiera. Ahora ya son pues juntos 4 veces más grandes que el segundo jugador más importante, lo cual está fenomenal en términos de escala. Y similar a lo que sucede con Naspers en estos momentos, pensamos que la cotización puede empezar a hacerlo muy bien o por lo menos el equipo directivo puede generar mucho valor porque pensamos que con el nivel de endeudamiento actual, que prácticamente está por debajo del objetivo que tiene la compañía, pues van a empezar a recomprar acciones de manera muy agresiva, como ya hicieron hace años antes de la pandemia, y eso va a generar muchísimo valor porque esto cotiza la compañía con mucho descuento sobre el valor de su flota. Y luego la última, como te decía, es Catalana Occidente, esa más conocida seguramente por todos, la compañía aseguradora española. Y pues básicamente es una compañía que es un reloj, que está excelentemente bien gestionada, que tiene dos patas de negocio, el negocio tradicional, que es más o menos el 55%, a veces el 60% del beneficio operativo, que sería lo que todos conocemos, ¿no? El seguro de auto, seguro de hogar, de salud, de decesos, etcétera, y que consigue ganar dinero prácticamente en cualquier entorno de mercado, que está, como digo, excelentemente gestionado, con un foco muy importante en la contención de costes. Y luego, una pata quizá menos entendida por el mercado, que es el seguro de crédito, que es históricamente más cíclico y que en entornos recesivos, pues en los que las economías sufren, el mercado tiene miedo de que esta división pueda sufrir más, porque al final tú estás asegurando a empresas frente al riesgo de impago de facturas de sus clientes. No se está produciendo nada de eso, con lo cual esta división está generando mucho dinero y Catalana Occidente pues, cotiza a unos niveles que no entendemos de lo atractiva que está. Aquí, por ejemplo, si echamos en falta, ya termino, que no hagan una recompra de acciones como si está haciendo AerCap o Naspers porque generaría muchísimo valor a estos niveles.
Ujú. Y bueno, ahora que hemos visto el value internacional, te hago la misma pregunta para el Oros Value Iberia. Entiendo que en el Value Iberia tenéis a Catalana, ¿no? Exacto, sí. En Occidente. Pero bueno, ¿qué otras posiciones ocupan un lugar protagonista en la cartera? ¿Y qué Sí, es lo yo que- creo que las otras dos compañías que quizá pesan más sería Semapa, que debe estar más o menos con el mismo peso que Catalana. Yo creo que tenemos un 8% invertido en cada una de estas dos compañías. Y quizá Merlin, si no recuerdo mal, puede ser la tercera con un peso del 5,5, 6%, algo así. Semapa es una compañía portuguesa, un holding que tiene una participación muy importante en Navigator, la compañía líder en Europa en la fabricación de papel, de folios. Entonces, nos gusta Semapa por dos motivos. Primero, porque estamos comprando Navigator, que nos parece una compañía excelente, es la compañía más eficiente de Europa en un momento muy, muy dulce. La gente a lo mejor tiene en la cabeza que la industria del papel, pues con toda la digitalización, es una industria que está condenada, ¿no?, al fracaso como inversión. Lo que pasa que siempre hay que mirar pues las dos patas de la ecuación. Por un lado la demanda, que es verdad que va cayendo, y por otro lado la oferta, y la oferta de papel está cayendo más rápido que la demanda, y eso beneficia al final a los productores más eficientes como Navigator, que son capaces continuamente de subir precios. Luego Navigator además está integrada verticalmente, genera también energía, de hecho son los principales productores de electricidad en Portugal, y en este entorno pues está ganando también por ahí mucho dinero. Todo esto que está haciendo que Navigator tenga ahora unos márgenes operativos bestiales, muy por encima del normalizado que nosotros asumimos. Entonces, bueno, estamos primero invirtiendo en Navigator, que nos parece una compañía que en estos momentos tiene mucho sentido. Pero es que al hacerlo a través de ese mapa, estamos comprando Navigator con muchísimo descuento, porque nosotros estimamos que Navigator debía suponer más o menos 23 euros de la valoración de ese mapa, y ese mapa, si no recuerdo mal, está en los 12 euros más o menos. Entonces, ya solo por ahí se justifica. Si esto añadimos que tiene también el negocio cementero Cecil, que puede aportar otros 5 euros, pues bueno, al final estamos hablando de que esta inversión vale más del doble muy fácilmente. Y bueno, aquí pues coincidimos con muchos inversores value que también están invertidos, ¿no?, en Semapa, y esto lo menciono porque la familia que controla Semapa trató de hacer una OPA de exclusión pues, hace año y medio, cosas así, a unos precios que nos parecen totalmente ridículos, y bueno, pues el estar más o menos todos los accionistas alineados nos permitió rechazar esa OPA y seguir invertidos, esperando a ver si poco a poco el precio va recogiendo el verdadero valor de la compañía. Y la otra inversión que te comentaba es Merlin Properties, la gran Socimi, ¿no?, española, dirigida por Ismael Clemente. Y aquí pues hay varios frentes que pueden justificar un poco la valoración a la que está esta compañía. Por un lado, ese miedo al impacto del teletrabajo, ¿no?, en la parte de oficinas de Merlin o de cualquier compañía inmobiliaria que sea dueña de edificios de oficinas, porque al final pues tienes las dudas de si las empresas van a necesitar menos espacio, y al final eso puede repercutir en tu capacidad para alquilar esas plantas, esos edificios de oficinas. Y por otro lado también este entorno de subida de tipo de interés pues hace que los activos, las valoraciones de los edificios sean menores, ¿no? Entonces todo eso puede estar pesando hoy en la valoración de Merlin. Lo que pasa que estamos comprando, si no recuerdo mal, con un descuento del 50% sobre el teórico NAV de esta compañía. Entonces, muy mal, o sea, es que tiene un apocalipsis para que esta inversión no salga rentable. Y es que además están siendo capaces de mantener los niveles de ocupación en niveles muy, muy elevados, muy, muy saludables. Entonces, no vemos mucho riesgo por ahí, además de que están también subiendo las rentas sin mayores problemas a los clientes, con lo cual no entendemos tampoco la penalización tan exagerada que está teniendo en bolsa la compañía, y bueno, pues por eso la tenemos a ese 6% más o menos de peso. Ujú. Bueno, y además de estos dos fondos de inversión que tenéis en la gestora, ¿no?, el Internacional y el Iberia, también disponéis de un plan de pensiones, el Ores Internacional PP, de plan de pensiones, en el que imagino bueno, que replicáis la estrategia del Fondo de Renta Variable Internacional, ¿no? Y desde su lanzamiento, este plan ha batido con holgura al índice de referencia, lo cual desmonta el tópico que tienen muchos inversores en la cabeza de que los planes de pensiones no son productos rentables
y que como producto es un producto peor que un fondo de inversiones y que lo hace peor, ¿no? Que es menos rentable. ¿Por qué crees que los planes de pensiones tienen ese San Benito, Javier? Así a bote pronto se me ocurren dos motivos, ¿no? Primero, y sin menospreciar a nadie, ¿no? Al final, quizá históricamente los planes de pensiones, pues las gestoras independientes estábamos menos metidos en ese tipo de productos, entonces a lo mejor las entidades que ofrecían este tipo de productos no estaban del todo alineados con maximizar la rentabilidad a largo plazo de esos partícipes del plan de pensiones. Pero luego quizá incluso más relevante es, y aquí tenemos culpa los que invertimos en planes de pensiones, y hablo de todo el mundo en general, se asocia el plan de pensiones como es para mi jubilación con no quiero perder dinero y se entiende mal esa idea de no perder dinero y al final no perder dinero de aquí a 10 años es estar en renta variable. Y muchas veces, ¿qué sucede? Pues que la gente busca un conservador, uno que tenga casi todo renta fija y claro, pues al final eso es un problema, primero porque las comisiones te comen mucho más, la renta fija los últimos años no ha dado prácticamente rentabilidad y ahora encima estás en un entorno en el que la subida de tipos pues, ha destrozado a todos estos planes de pensiones que tenían mucho en renta fija y bueno, yo creo que por ahí puede venir también el San Benito de los planes de pensiones, lo hacen peor que los fondos de inversión. No sé si es un poco de las dos cosas, por buscar dos motivos. Pero no lo hacen peor, ¿verdad? O sea, al final no dejan de ser carcazas, como si dijéramos, y lo bien o lo mal que lo va a hacer el plan o lo bien o lo mal que lo va a hacer el fondo de inversión depende de los activos que tengan dentro, Sí, sí, ¿no? está claro. Y de las comisiones que cobren, pero que no son productos per se menos rentables que los fondos. Lo digo porque esto es un bulo, entre comillas, muy extendido, incluso entre aquellos inversores que tienen una cierta cultura financiera, lo de que los planes de pensiones son menos rentables y son un producto menos atractivo por una cuestión de rentabilidad, ya no por liquidez u otras cuestiones, sino por una cuestión de rentabilidad, es algo que piensa mucha gente y creo que es interesante también tener en cuenta que al final va a ser tan rentable como las acciones o Sí, los sí, bonos. al final depende de la gestión, o sea, del que está gestionando ese producto, no hay más. Mm. Pero quizá el problema es ese, que la oferta estaba muy focalizada a determinado perfil de plan de pensiones y eso te lleva a esa concepción errónea de que siempre se pierde dinero, ¿no? con los planes de pensiones. Ujú. ¿Y tú crees que siguen ofreciendo atractivo a pesar de todas estas limitaciones legales que se han producido en los últimos años, cada vez reduciendo más ese importe máximo que se puede aportar a los planes, actualmente en los 1.500 euros anuales? ¿Crees que aún así siguen ofreciendo atractivo? Ya es complicado justificarlo, ¿no? Por el tema de la liquidez. Al final, pues van poniendo zancadillas a este producto, que podía ser un producto que favoreciera el ahorro, que al final es de lo que se trata, ¿no? De que la gente ahorre dinero con esa visión de largo plazo. El plan de pensiones históricamente era un producto idóneo para ello, por el tema también fiscal y además porque obligaba a la gente a no poder reembolsar, que al final, aunque no es algo que nos guste, pero es verdad que el estar obligado a invertir te puede ayudar también a beneficiarte más de toda esa evolución del producto, pero claro, si al final van quitando eso que diferenciaba el plan de pensiones frente al fondo de inversión y encima tienes más riesgo de liquidez, pues cada vez se ve más en entredicho la ventaja del plan de pensiones frente al fondo de inversión, está claro. Ujú. Em, bueno, Oros, como gestora, cumple este año su 10º aniversario, ¿no? Si no me equivoco. No, como gestora cumplimos 4 años. Como equipo gestor sí que Como gestora, cumplimos perdón. los 10 años, sí. Ujú. ¿Y qué balance hacéis, Javier, de vuestra trayectoria hasta este momento? ¿Cuáles han sido los momentos más duros, los retos más complicados a los que os habéis enfrentado? Por empezar por el balance yo creo que bastante positivo, porque al final, pues en estos 10 años hemos conseguido rentabilidades que cumplen nuestro objetivo, que siempre decimos de rentabilidades satisfactorias y sostenibles en largo plazo. Al final, nuestra cartera internacional pues, ha conseguido rentabilidades anualizadas por encima del 10%, que es algo que teníamos siempre en mente, ese 9-10%, y la cartera ibérica ha estado por debajo, creo que estaba más o menos en el 8%, pero batiendo holgadamente al índice de referencia, ¿no? Que al final la limitación de mercado pues también te limita las oportunidades que puedes encontrar para generar mayor o menor rentabilidad. Entonces, en ese sentido, el balance ha sido muy, muy positivo. Y en cuanto a los retos que nos hemos ido enfrentando, pues bueno, es que al final hemos tenido de todo en estos 10 años, ¿no? Tuvimos el riesgo de la ruptura del euro, que fue un momento muy complicado en 2012. Tuvimos la pandemia, que también fue un momento crítico, porque al final, también a nivel de gestora, Oros empezó en el año 2018. Entonces, un año y medio después nos encontramos con una situación como la pandemia,
en el que te cae el patrimonio por la caída de bolsa y demás, pues bueno, al final son momentos no críticos porque no había ningún tipo de riesgo, pero bueno, sí que es verdad que obviamente el nerviosismo pues siempre lo tienes, ¿no? Porque acaba de empezar el proyecto y prefieres que vayan las cosas rodadas a encontrarte ese pedazo de bache desde el principio. Pero vamos, centrándonos en la o en la parte de inversión, que quizás es lo más interesante, yo creo que el peor periodo o el peor momento pues ha sido precisamente el periodo este de 2017 a finales de 2020, porque fue el peor periodo para invertir con nuestra filosofía de inversión de toda la historia. O sea, era imposible que nuestra forma de invertir lo hiciera peor frente a otras estrategias, como mencionábamos antes de el growth o no sé cómo llamarlo, pero mucho más especulativo que lo que nosotros hacemos. Al final aquello subía y subía y nosotros bajábamos y claro, tienes que ser el control de las emociones que decíamos antes, ser fiel a tu proceso de inversión y aguantar y confiar en que al final las cosas se van dando la vuelta, como al final ha sucedido. Sobre todo, educar mucho al inversor, entiendo, en aquello tan importante de invertir a largo plazo, ¿no? Que, que incluso veo muchas gestoras que en sus webs, cuando hablan de sus productos, destacan, casi antes de empezar a explicar en qué consiste el fondo o cuál es su política de inversión, casi la primera frase que ponen después del nombre del fondo es inversión mínima recomendada 5 años, por ejemplo. Porque es necesario que la gente entienda que los fondos de inversión hay que darles tiempo para que desarrollen esa estrategia, para que en función, o sea, vivan diferentes momentos del ciclo de mercado y al final pues recojan los frutos, ¿no? de su trabajo, de su estilo de inversión, porque hay tantísima gente que invierte y si al cabo de un mes, 2, 3, ve que ha caído, hace el cálculo ya de lo que ha perdido, Sí, sí. se asusta, vende, y con lo cual vende en el peor momento y a lo mejor luego quiere volver a entrar, pero ya entra caro. O sea, esto es súper importante tener en cuenta que la inversión tiene que ser en la medida de lo posible, por supuesto, ajustarse a las metas financieras de cada uno, pero bueno, en la medida de lo posible tiene que ser a largo plazo y especialmente, bueno, pues en los fondos de inversión de renta variable, máxime si son de metodología value, pues aún es más aconsejable procurar que esa inversión sea de largo plazo para, bueno, pues para que si justo has entrado en un momento como el que estaba mencionando Javier, que es un momento muy turbulento, pues vas a enfrentarte a una serie de altibajos, pero es que a largo plazo vas a recoger los frutos. Entonces, tienes que mirar a largo plazo. De hecho, esto me recuerda mucho a un comentario que hizo Warren Buffett, el gurú, ¿no? Por antonomasia del value investing. Le preguntaron que cuál era la mejor estrategia en tiempos de caídas de los mercados. Y entonces él dijo que la mejor estrategia en tiempos de caídas era no estar atento a los mercados. O sea, no mirar lo que hacían los mercados constantemente. Y efectivamente creo que ojos que no ven, corazón que no siente, pero es que además no solamente corazón que no siente, sino que es mejor para la cartera. Así que, bueno, después de esto ya llegamos a la última pregunta de la entrevista, a partir de la cual ya pues veremos un poco las preguntas que nos queréis hacer los asistentes. Ya si queréis ir pensando, los podéis ir dejando en el chat. Y la última pregunta que te quería hacer, Javier, pues es, bueno, ¿cuál es tu perspectiva para las bolsas, ¿no? Para los mercados de renta variable en el medio plazo? ¿Crees que podríamos estar cercanos a tocar suelo, como anticipan otros expertos, otros gurús? ¿O el suelo del mercado no lo ves claro? ¿O... ¿Te doy la respuesta corta o la más elaborada? Ya nos la elaborada, porque yo creo que este es un tema que preocupa muchísimo, en realidad. O sea, yo cuando hablo con inversores, cuando me meto en redes sociales y un poco el feeling que detectamos nosotros en MyInvestor es que la gran pregunta con mayúsculas es ¿cuándo tocamos fondo? Cosa que obviamente no lo sabe nadie, ¿no? Ojalá, si aquel que lo supiera a ciencia cierta se haría millonario. Pero Exacto. un poco tu feeling o tu noción sobre este asunto, ¿hacia dónde iría encaminada, Javier? Sí, te decía lo de la respuesta corta por eso mismo. Te iba a decir, no lo sé. La larga, que será más interesante, es que al final es que no nos da igual, en el sentido de que por lo menos nuestra forma de invertir no es tratar de predecir qué va a hacer el mercado, porque no lo controlamos. Entonces, no vamos a perder ni un minuto pensando si la bolsa va a subir mañana o si va a bajar. Nosotros miramos compañía por compañía y tratamos de comprar barato y esperamos con paciencia que nuestras tesis de inversión se vayan cumpliendo. Entonces, no controlamos cuándo llega la rentabilidad ni cómo llega, si controlamos nuestro proceso que nos lleva a buscar situaciones que maximicen la rentabilidad esperada, minimizando el riesgo que incurrimos. Dicho esto, es verdad que venimos de una caída muy fuerte de la bolsa americana, de uno de sus peores comienzos en muchísimas décadas.
Esto aplica también a la renta fija, compañías que estaban a valoraciones pues, bestiales, ¿no? Como plataformas tecnológicas como PayPal, por citar una, pues está ahora una valoración muy atractiva. Compañías como Meta, Alphabet, Amazon, no sé si son buenas inversiones. Alphabet sí, porque hacemos en cartera, pero las otras no las tenemos. Pero es verdad que han corregido mucho y ópticamente pues, parece que ya no cotizan a valoraciones muy exigentes. Esto añadimos pues todas las compañías industriales lo que están sufriendo y lo baratas que nos parecen, y viendo el potencial de nuestro fondo, pues bueno, nos hace ser más optimistas en el sentido de que puede ser mejor momento hoy que hace 6 meses. Pero de nuevo, no miramos los índices ni es algo que nos preocupe a la hora de invertir. Muy bien, pues entonces pasamos ya a las preguntas que nos han ido dejando los asistentes. Bueno, uno de ellos pregunta, Javier, si alguna vez te has planteado invertir con opciones financieras. Planteado como algo de plantearnos de verdad, nunca nos lo hemos planteado. Sí que es verdad que conocemos otros gestores con los que tenemos buena relación que lo hacen y sí que nos han animado a echarle un vistazo a ese tipo de estrategias, pero es que al final nos quita el foco de lo que nosotros sabemos hacer y los recursos que tenemos son limitados, el tiempo es muy limitado y yo creo que bastante trabajo tenemos con analizar las compañías, que nos llevan muchísimo, como para tratar ahora también de poner o dedicar recursos a tratar de gestionar a través de opciones. Entendemos que tiene sentido en determinadas situaciones, pero bueno, por ahora nosotros estamos fuera de ese campo. De todas maneras, siendo un fondo UCITS, ¿no tendría un porcentaje limitado a la cartera para invertir en derivados? O... Me pillas ahí, no sé si habría que cambiar folleto, no tengo ni idea. Bueno, en todo caso, no, de momento no es No, no, ni de momento ni creo que nunca pase, pero bueno, de verdad que son cosas que te pueden rondar en la cabeza en algún momento. Vale. Preguntan también si consideras que Meta podría llegar a ser una trampa de valor. Volvemos a lo de antes, que es trampa de valor, ¿no? Es verdad que ópticamente está barata y no sé si está suficientemente barata o no para invertir. Es una compañía que más o menos seguimos un poco de lejos, no es que hayamos profundizado mucho ni mucho menos en su negocio para ver si podemos invertir o no. Nos preocupa como a todo el mercado, pues todo el CAPEX tan grande que están destinando a tecnologías como el metaverso que pueden o no llegar a ser una realidad. Entonces, bueno, si limpias ese CAPEX y asumes que mañana desaparece, pues está regalada, esa es la realidad. Pero no lo sé, no sé si va a quitar ese CAPEX o no lo va a quitar, y al margen de las amenazas que el resto de negocios puede tener por el componente siempre de disrupción de la nueva red social, como puede ser el TikTok de turno, que te cambia el modelo de consumo, el patrón de consumo de una red social y de repente ya tu plataforma no parece tan buena como era hace unos años. Dicho esto, pues bueno, es verdad que tiene plataformas que a priori son excelentes como Facebook, Instagram o WhatsApp y, bueno, podrían buscar maneras de monetizarlo, o monetizarlo más, quiero decir, pero bueno, nosotros estamos fuera, no tengo más capacidad que esto para saber. Luego nos hacen otra pregunta, bueno, más que pregunta, un comentario, y es que lo que tira para atrás los planes de pensiones es la liquidez, mejor dicho, la iliquidez, ¿no? Que, vamos, que no los puedes rescatar cuando quieras. Yo aquí quiero romper una lanza por los planes de pensiones, porque al final los planes de pensiones tienen que servir para el ahorro para la jubilación, con lo cual el hecho de que no los puedas rescatar cuando quieras, a priori es que no los debes rescatar hasta que llegue el momento para el cual has planteado tu meta financiera, que es el ahorro para la jubilación. Es cierto que siempre te da cierto consuelo, ¿no? Cierto confort pensar que puedes rescatar un producto cuando quieras, pero recordemos que aquí el objetivo es no tocar ese dinero y dejarle que crezca, darle tiempo también a los mercados y a la estrategia de tu plan de pensiones para que tu dinero crezca hasta que se cumpla hasta que llegue este horizonte de inversión que es la jubilación. Con lo cual, el hecho de que no los puedas rescatar, a priori, siendo esta la meta financiera concreta que tienes, no debería ser tan preocupante. Y por otro lado, como dice el subdirector de planificación financiera de Adbank, la iliquidez es una ventaja, porque precisamente te quita de esta tentación de sacar el dinero antes de tiempo. O sea, es verdad, por esto que hablábamos antes de los sesgos emocionales, muchas veces la liquidez, pues pensamos, sí, la liquidez siempre es buena, ¿no? Oye, poder recuperar tu dinero cuando quieras, obviamente siempre es una ventaja. Bueno, es una ventaja, pero teniendo en cuenta que hay veces que no somos muy racionales a la hora de sacar ese dinero, que estamos yendo en nuestra propia contra, ¿no? No estamos actuando en nuestro beneficio, sino que nos estamos dejando llevar por el pánico y estamos reembolsando antes de tiempo, pues mira, quizá el hecho de no ser capaces de sacar el dinero
pues a lo mejor puede ser incluso positivo, ¿no? Porque nos previene de ese momento pánico en el que reembolsamos cuando no debemos. Así que, bueno, obvio, la liquidez siempre es un punto a favor de un producto financiero, pero en este caso, pues valorad un poco también todas las facetas, ¿no? del producto. Preguntan también, Javier, ¿qué potencial le dais, qué potencial de revalorización le dais tanto a vuestra cartera internacional como a vuestra cartera ibérica? Sí, como decía antes, quitando la pandemia, pues es el potencial más alto que nos hemos encontrado, que nos hace ser muy optimistas para los próximos años, pues de cara a conseguir esa rentabilidad anualizada de 10%, 9% que nos marcamos como objetivo. En el caso de Oros Value Internacional, pues debe rondar si no recuerdo mal, el 175%, y en el caso de Oros Value Iberia alrededor del 160%. No quiere decir ni mucho menos que eso se vaya a materializar, pero bueno, nosotros lo que hacemos es analizar las compañías a 3 años y qué potencial estimamos que tiene esa inversión en ese periodo. Y con eso y con lo que tenemos en cartera, pues tenemos estos potenciales que al final lo que nos dice es lo atractivo que es este momento para invertir en nuestras carteras. Uh-huh. Otro de los asistentes plantea, en caídas de la bolsa como la actual, hay empresas cíclicas muy castigadas, pero también oportunidades para comprar empresas de muy buena calidad con un rendimiento superior al habitual. ¿Cómo evaluáis la decisión de poder comprar una empresa cíclica, pero con un potencial de revalorización muy alto a 2 o 3 años vista, versus una empresa con crecimiento y muchas ventajas competitivas con rendimientos atractivos a muy largo plazo? Volvemos un poco a lo de antes. Es que somos un poco agnósticos a la hora de invertir en lo que puede considerarse más value, que en este caso sería la compañía cíclica seguramente, o más growth, que sería el otro caso. Y tenemos las dos cosas en cartera. Tenemos en compañías como Alphabet, precisamente porque es una compañía que se ha visto muy penalizada en los últimos meses y con el perfil de crecimiento, la capacidad de reinversión, pensamos que está muy atractiva a 3 años, pero también tenemos compañías que producen carbón metalúrgico como Ramaco Resources, que es una compañía cíclica y que también se está viendo beneficiada por este entorno de cuellos de botella y demás, y lo convierte en una inversión muy atractiva para los próximos años. No prefiero una cosa a la otra. O sea, o miramos rentabilidad esperada versus riesgo asumido y eso nos llevará a tener una u otra o las dos en cartera y con pesos diferentes, ¿no? Pero no hay una respuesta buena de prefiero esto, prefiero lo otro, ni mucho menos. Uh-huh. Te preguntan también, Javier, si a la luz de los últimos resultados ha cambiado vuestra tesis sobre Alphabet. No especialmente. Al final, el deterioro macro sabíamos que podía impactar a nivel del gasto de publicidad de las compañías, y es algo que le ha pasado factura, entre comillas, este trimestre, en el sentido de que está teniendo menos crecimiento, en especial está sufriendo más la pata de vídeo de YouTube, pero bueno, a medio y largo plazo, sin asumir grandísimos crecimientos y con cierta normalización en la rentabilidad de esta compañía, pues pensamos que están niveles muy, muy atractivos. Al final estamos comprando este negocio a lo mejor 11 veces, 10 veces su generación de caja libre normalizada dentro de 3, 4 años. Tiene sentido para una compañía de esta calidad, al margen de los nubarrones que pueda tener en el muy corto plazo por un deterioro de la economía, del gasto en publicidad y demás. Pues bueno, preferimos aprovechar, es lo que entendemos, una pasada de frenada del mercado con la cotización de Alphabet para estar invertidos, a perdernos esa oportunidad. Es el peaje al final que hay que pagar, ¿no? Este entorno más volátil de corto plazo para beneficiarnos luego de la tendencia estructural de negocio a medio y largo plazo. Luego, pregunta a tu asistente, ¿recomendarías una cartera? Bueno, a ver, no podemos hacer recomendaciones de inversión, esto ya lo sabéis en los webinars y en términos generales, pero bueno, un poco también para que le des un poco de luz al tema de cómo integrar a lo mejor este tipo de productos como los que vosotros gestionáis dentro de una cartera de inversión, ¿no? Un poco alguna pista. La pregunta es, ¿recomendarías una cartera en la que el grueso del patrimonio fuera value? ¿O para quienes a lo mejor no tienen muchos conocimientos financieros, aconsejarías una posición principal en, pues, por ejemplo, una cartera indexada o en fondos indexados que luego tuviera una pequeña parte value? Sería tirarme piedras a mi tejado, ¿no? Si digo que hay que No, combinarla pero a con... ver, no o sea, entiendo que tampoco vosotros pretenderéis que todo el ahorro de los clientes sea 100% en fondos value, ¿no? O sea, Pues, ¿de qué a manera ver, creéis sí, que se sí. puede integrar los productos value, los fondos value en la cartera de un inversor? Quizá un poco también en función
pues de la cultura financiera que tenga o si está empezando a invertir ahora o de sus metas financieras. Es que al final lo de los conocimientos lo veo un poco indiferente en el sentido de que está un poco mal entendida la gestión indexada como una gestión pasiva. Tú estás al final apostando cuando inviertes en un índice con que las compañías que componen ese índice lo van a hacer bien dentro de unos años. Entonces, estás siendo parte activa a la hora de decidir que inviertes en ese índice, pues el haber elegido ese índice y no otro ya te va a condicionar también tu futuro. Entonces, por estar indexado no estás asumiendo menos riesgo ni muchísimo menos. Eso es lo primero. Y luego, un poco, ¿no? Me comentabas un poco riendo, no vamos a recomendar a todos nuestros partícipes que tengan todo su dinero con nosotros. Alejandro, Miguel y yo tenemos prácticamente todo nuestro patrimonio, no solo financiero, todo nuestro patrimonio invertido en los fondos que gestionamos, ¿no? Entonces, eso te dice hasta qué punto tenemos confianza en lo que hacemos y en lo atractivo, además, que es en estos momentos nuestros fondos de inversión. Entonces, pues sí, animamos a todos nuestros partícipes a invertir todo lo que puedan y más en nuestros fondos, siempre dentro de su horizonte temporal, siempre un dinero, lo que decías antes, que no vaya a hacer falta dentro de 5, 6, 7 años, porque la volatilidad al final te puede jugar una mala pasada y con esa visión de largo plazo, si hacemos nuestro trabajo razonablemente bien, yo creo que irá bien. Bueno, al final es que no hay mejor carta de presentación que los gestores inviertan en sus propios fondos, ¿no? O sea, es qué mayor gesto de alineación de intereses que decir, mira, yo es que invierto mi patrimonio en el fondo que gestiono. Exacto. Te preguntan también por el eurodólar, que está, como sabes, en niveles históricamente bajos, que si piensas que es un buen momento para concentrar las compras en acciones europeas frente a las americanas, precisamente habida cuenta de estos mínimos en los que nos encontramos. Me declaro totalmente agnóstico en tema de divisa. Nosotros al final no cubrimos divisa, porque al final entendemos que cuando invertimos en compañías globales, pues tampoco tiene mucho sentido la cobertura de divisa, con lo cual no tenemos por qué estar pensando si lo va a hacer mejor el euro o el dólar y buscar una geografía u otra. Y luego, además, en nuestro caso, muchas veces inviertes en una compañía como puede ser un vendedor de cobre que tiene una mina geográficamente en un país asiático, pero vende en dólares y el producto lo consume China sobre todo. Entonces, ¿qué estás cubriendo ahí? Es que al final no tiene mucho sentido. No sé si el euro lo va a hacer mejor que el dólar los próximos meses, no tengo ni idea. Sí creo que está más limitado, por dar una opinión un poco más formada, el Banco Central Europeo a la hora de subir tipos que la Reserva Federal, porque al final tienes el problema de que tienes economías que van a distintas velocidades. Los países del Mediterráneo, pues tenemos las cuentas públicas pues, bastante mal, tenemos un endeudamiento muy elevado y una subida muy fuerte de tipos de interés al final es perjudicial. Y de hecho, por eso el Banco Central Europeo, a la vez que está subiendo tipos, está comprando bonos de economías como España para mantener bajos ese coste de financiarse, porque si no las economías se descarrilan. Entonces, no sé hasta qué punto es sostenible lo que está haciendo el Banco Central Europeo y entonces soy menos optimista con su capacidad de tener una política monetaria más dura que la Reserva Federal. Dicho esto, ¿va a hacerlo mejor el euro el dólar? No lo sé, pero bueno, si a alguien le sirve ese razonamiento, pues ahí lo dejo. Comenta otro asistente. Javier, has comentado que valoráis el potencial rendimiento, y el riesgo asumido y en base a eso determináis el peso de cada posición. ¿Podrías profundizar un poco más en ese tema? ¿Qué visión tenéis sobre qué es riesgo? El riesgo asumido al final es cuál es el peor escenario de pérdida que puedes tener con una inversión, ¿no? Al final ponemos siempre el foco en la rentabilidad esperada de una inversión. Obviamente comprando barato, pues crees que vas a conseguir una rentabilidad, pero también tienes que contemplar cuáles son escenarios malos para la marcha de la empresa y cómo va a impactar eso en su valoración. Entonces, en una compañía cíclica, un escenario malo habitualmente te hará perder mucho más dinero que en una compañía más defensiva. Voy por ahí, ¿no? Pero entonces también depende del precio que estás pagando por esa compañía cíclica, estás más cubierto frente a ese riesgo de pérdida que si compras a otro precio. Entonces siempre hay que mirar la variable riesgo a nivel de valoración con el precio que estás pagando. Eso es un poco el riesgo que estás asumiendo en una inversión y eso pues lo comparas con la rentabilidad esperada en un escenario base que sea conservador, especialmente en los negocios más cíclicos, ¿no? Y bueno, pasamos ya a la última pregunta, que es sobre el sector energético, que ya has apuntado varias pinceladas a lo largo de la presentación, pero bueno, ya cerramos con ese tema.
plantean cómo ves el sector energético y cuándo piensas que volverán los flujos de capital a las energías alternativas o renovables. El sector energético y en concreto los combustibles fósiles pues vienen de unos años muy malos en los cuales pues por exceso de oferta los precios de estas materias primas pues estaban totalmente cotizando a niveles de derribo en los que muchos productores ni ganaban dinero ni había incentivo para invertir en nueva capacidad, ¿no? Ni mucho menos. A esto unimos lo que comenta, ¿no? la persona que pregunta de el foco en ESG o inversión sostenible, no sé cómo llamarlo, que al final pues sacaba dinero o mejor dicho, frenaba la inversión en el sector de los combustibles fósiles y del resto de las materias primas. Eso al final lo que ha generado pues, es un cuello de botella muy fuerte y una subida vertical, como todos sabemos, de las materias primas. Es verdad que al menos a nivel de inversiones en compañías cotizadas de renovables, ESG y demás, pues han sufrido una salida muy fuerte en los últimos tiempos a la vez que han subido estas compañías. Nosotros seguimos siendo optimistas con el sector de las materias primas y con algunas compañías vinculadas a los combustibles fósiles y bueno, pues mantenemos posiciones que pesan más o menos el 20% del total de nuestro fondo, pero siempre jugándolo de manera muy conservadora, ¿no? Tenemos a lo mejor compañías que se dedican a inspeccionar activos relacionados con el petróleo y el gas, que todavía pues esa pata no se ha recuperado a nivel de CAPEX y pensamos que ahora va a empezar a recuperarse o invertimos en productores independientes con activos en Canadá, que a los precios actuales es como comprar el petróleo a lo mejor a 60, 65 dólares y no a los niveles en los que está. Pero bueno, es que donde vemos las oportunidades hoy es más en combustibles fósiles que en compañías de renovables, ¿no? Pues nada, Javier, con esto ya damos por finalizado el webinar de hoy, que como recordaréis, pues bueno, se ha centrado un poco en pistas para pescar oportunidades de inversión desde la filosofía Value, pero no solo desde la filosofía Value, porque como nos comentaba Javier Ruiz, director de inversiones y socio de Oros Asset Management, pues bueno, su filosofía no solamente se adscribe dentro del mundo Value, sino que es más amplia e incorpora también otros elementos. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por ayudarnos a hacer un poquito de divulgación financiera y por ayudarnos a conocer un poco mejor los productos que gestionáis. Nada, un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Y bueno, a los asistentes, daros también las gracias por asistir hoy. Recordaros que el webinar de hoy, la grabación estará colgada en el blog de MyInvestor, que se llama MyBlog. Es un blog de educación financiera y allí podréis encontrar la grabación de este webinar junto con las grabaciones de todos los webinars anteriores y todo tipo de material divulgativo y de educación financiera, desde posts, podcasts, vídeos, como os digo, webinars e incluso un consultorio de dudas de educación financiera. Así que os animamos a entrar al blog y a suscribiros incluso a la newsletter si queréis. Por supuesto, es absolutamente gratuito. Además del webinar de hoy, también colgaremos el podcast con el audio. Y bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos y que paséis una muy buena tarde.